Hola chicos, buen día, espero estén muy bien. Hoy veremos el tema de métodos en Java. Para entender ese tema veremos una definición que puede sonar un poco abstracta por los tecnicismos que estamos usando. Dice que los métodos son subrutinas que manipulan los datos definidos por la clase y en muchos casos brindan acceso a esos datos. En la mayoría de los casos, otras partes de tu programa interactúan con una clase, a través de sus métodos. Dice que un método contiene una o más declaraciones. Un código Java bien escrito, cada método realiza solo una tarea. Dice que cada método tiene un nombre y es este el que se usa para llamar al método. En general puede dar el nombre que uno desee a un método cualquiera. Sin embargo, el método main está reservado para el método que comienza con la ejecución de un programa. Dice que además no podemos usar palabras reservadas en los nombres de los métodos. Se escucha un poco abstracto, pero vamos a ver un pequeño ejemplo. Vamos a ver el primer ejemplo y vamos a declarar un método sin retorno y sin paso de parámetros. Este es un método que puede ser público o privado y que puede devolver un valor o no lo puede devolver. Void es que no devuelve, y si queremos que devuelva un valor el método, pues tenemos que decirle qué tipo queremos que devuelva, si es entero, doble, flotante, n cantidad. Y aquí tenemos el nombre de nuestro método que va por paréntesis. Después de eso, en la parte del método, abrimos una llave para iniciar el método. Aquí tenemos el cuerpo del método, que son las instrucciones, y por último cerramos esta llave. Para entenderlo mejor, vamos a hacer un pequeño programa. En NetBeans voy a crear un nuevo proyecto con Java Application, y voy a decirle suma con método. Con método 1, vamos a hacer varios métodos. Dejamos la palomita en el create main class y le damos en finalizar. Voy a minimizar los comentarios y lo que vamos a hacer es una suma de dos números. De hecho, aquí ya lo tengo, ya nada más pegué el código. Tenemos el scanner porque le vamos a leer del teclado. Declaro mi variable n1, n2 y mi variable suma de tipo double. Después le pido al usuario que ingrese el número 1, lo guardamos en n1, le decimos al usuario que ingrese el número 2, lo guardamos en n2, hacemos la suma n1 más n2 y mostramos el resultado con un system.out.println. Vamos a revisar que funcione. Si sumo, por ejemplo, un 3 más un 6, pues nos debería dar un 9. Esto es correcto. Y cuando nosotros corremos un programa, de acuerdo a lo que nos decía la lectura que acabamos de leer, nos dice que el método main es el método que se ejecuta en el programa. Quiere decir que si tú tienes, no sé, 10 métodos, 15 métodos, cuando tú corres el programa siempre va a ejecutar primerito el método main, que es el método principal. Por eso es que cuando corremos un programa, todo lo que se corre es lo primero que tenemos aquí. Voy a cortar todo este código y voy a crear otro método. Fíjense, aquí tenemos la llave de mi clase que se llama suma método 1. Esta clase, todo este programa es una clase. Aquí abrimos la llave y aquí la cerramos. Dentro de esta clase tenemos un método que se llama public static void main. Quiere decir que es un método público que podemos acceder desde cualquier otro lado porque es público. Es estático porque este método lo podemos mandar llamar desde cualquier otro lado, y al decir que es estático le estamos diciendo que no mueva sus valores. Muchas veces cuando mandamos llamar un método, por ejemplo, del lado A mandamos llamar al main y luego el lado B también quiere mandar llamar al main. Cuando mandamos llamar del lado A, a lo mejor vale 10, pero cuando manda llamar del lado B, el main pierde el valor. Para que no pierda los valores, los métodos los declaramos estáticos. Void significa que no va a devolver ningún valor este método. Este método es vacío, no va a devolver nada. ¿Y cómo se llama? Main. Entonces vamos a crear otro método similar al main, pero vamos a colocarle otro nombre. Vamos a decirle que también es un método público. Vamos a decirle que también es estático para que no pierda el valor el método de la suma. Y le vamos a decir que no va a devolver ningún valor. Entonces vamos a decirle que sea void y vamos a llamarle a mi método suma. Voy a colocar paréntesis que abren y que cierran, no voy a mandar parámetros, abro mi llave, le doy un enter y cuando le doy un enter se cierra automáticamente el método de suma. Voy a colocar aquí cierra suma.
Podemos observar que este es el método principal y este es un método que acabamos de crear nosotros. No marca ningún error, si se dan cuenta son muy similares, public, static igual, void, y aquí cambiamos. No puedo llamarle aquí main porque ya existe un método que se llama main, ¿sale? Entonces no sabría a cuál llamar. Bueno, aquí no marca error porque lo reconoce como un constructor, lo veremos en otro tema. Voy a decirle suma y voy a pegar todo lo que corté. Aquí lo tenemos. Quiere decir que si yo corro mi programa no va a correr nada ahorita porque cuando nosotros corremos va a correr este método y este método está vacío. Todo lo que va a ser la suma está en el método suma. ¿Cómo mandamos llamar este método? Lo hacemos con el nombre del método, abrimos y cerramos paréntesis y punto y coma. De esta manera, cuando corremos el programa, va a correr el método de main, que aquí lo tenemos, y va a decir, ah, mira, vas a mandar llamar un método que se llama suma. Entonces va a buscar en todo el código dónde está ese método y va a empezar a ejecutar lo que tiene dentro del método. Voy a correrlo, le doy run file y listo. El método main manda llamar al método suma y a su vez método suma hace todo lo que tiene adentro. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Pues tenemos lo mismo, el escáner, declaración de variables, la petición, el proceso y la salida. Vamos a ver, 3 más 6 nos da un número 9. Entonces, esta es la primera parte de hacer métodos donde no devolvemos algo, son métodos vacíos, no vamos a devolver y no tienen parámetros, ¿ok? ¿Cuál es la función de los métodos? ¿Cuál es la diferencia de tener todo este código en el main y no tenerlo? Cuando los programas ya son bastante complejos, tenemos ya muchísimas líneas de código, si todos lo programamos aquí dentro del main, cuando buscamos un error es muy difícil encontrarlo porque todo está programado dentro del main. Hacemos métodos para que cuando tenemos algún error, sepamos dónde está ese error. Por ejemplo, aquí pudiéramos tener el método de resta. Por ejemplo, si mi error estuviera en la resta, ya no tendría que buscar en todo el código del main, simplemente me voy a donde está la resta, me voy a la parte del programa donde corresponde y lo reviso. Es más sencillo identificar problemas cuando trabajamos con métodos que cuando tenemos todo el código dentro de nuestro método main. Esta es la primera parte de nuestro programa. Métodos que no devuelven y que no reciben parámetros. Vamos a ver ahora el número 2. El número 2 nos dice que son métodos sin retorno pero con paso de parámetros. Imaginemos que nuestro método requiere elementos para que pueda trabajar. En el método anterior pedíamos en el número 1 y el número 2, pero ¿qué tal si en el método no pedimos los números y ya se los mandamos? Más o menos quedaría así. Igual sería público-privado. Si devuelve algún valor o no lo devuelve, el nombre del método, y aquí están los parámetros. Los parámetros son variables que le mandamos al método para que trabaje con esas variables. Tenemos que decirle qué tipo de variable es y cómo se llama esa variable. Vamos a hacer el mismo ejercicio, pero ahora con paso de parámetros. Voy a borrar aquí este. No es cierto, voy a hacer otro programa, voy a hacer el de la resta. Para eso voy a hacerlo aquí. Public, le decimos que sea estático para que no pierda su valor, que no devuelva ningún valor. Este método se va a llamar resta. Le voy a decir que va a recibir una variable double que se llame n1 y va a recibir una variable double que se llame n2. Solo que aquí no lleva coma. Y listo, abrimos la llave, le doy un enter y nos va a crear nuestro método de resta. Quiere decir que este método va a recibir una variable de tipo double que se llama n1 y va a recibir una variable de tipo double que se llama n2. Entonces vamos a hacerlo aquí. Voy a declarar aquí mi escáner. Escáner sc igual a new scanner y vamos a leer del teclado
system.in. Voy a declarar mi variable double n1, double n2 y voy a solicitarle al usuario que ingrese esos valores. Ingresa n1 y lo guardamos en n1 igual a sc.nextDouble. Hacemos lo mismo para n2, ingresa n2 y lo guardamos en n2. Podemos observar que en el método main pedimos los datos. Ahora voy a mandar llamar el método de resta, lo voy a mandar llamar, pero fíjense, aquí nos marca un error. ¿Por qué? Porque nos dice que se requieren dos valores doubles. ¿Por qué? Porque el método de resta recibe dos doubles y aquí dice que encontró ningún argumento. Quiere decir que aquí nos marca error porque este método recibe dos valores, pero aquí no le estamos mandando algo. Quiere decir que hay que mandarle a n1, n2. Se quita el error. Cuando ejecutamos esta línea, manda llamar al método y le manda los dos valores. De hecho, aquí voy a comentarles algo. No nos interesa cómo se llamen mis variables. Fíjense, aquí ya le puse n11 y n22. Aquí lo importante es que si yo mando un double, recibo un double. Si yo mando un float, aquí recibo un float. Eso es lo importante. Si yo digo que voy a mandar dos dobles, tiene que recibir dos dobles. Entonces voy a quitarlo. El nombre de las variables no le interesan al método. Le interesan que le mandes el tipo de dato que espera recibir. Y aquí en el método, ya estoy en el método de resta, voy a declarar una variable que se llama resta y voy a decirle que resta va a ser igual a n1 menos n2 y voy a mostrarlo en pantalla. La resta es, y voy a concatenarle el valor o el resultado que es resta. ¿Cuál es la diferencia entre el método de suma y el método de resta? Que en el de suma hicimos todo el proceso dentro del método y en resta no. En resta hicimos la petición de datos en el main y resta únicamente hizo la resta ya sin pedir datos, pero recibió los dos valores. Estos se llaman métodos con paso de parámetros. Vamos a ver que funcione. Cuando lo corramos, ¿qué va a pasar? Va a mandar primero llamar el de suma, tenemos que hacer la suma, después sigue ejecutando, bueno, mandamos llamar suma, hace todo lo de la suma, termina y luego sigue con la línea, va a ejecutar la línea que sigue, que es scanner, doubles y después va a terminar mandando llamar el método. Recuerden que es programación lineal, vamos a correr línea por línea. Va a ser lo de suma hace todo el código y luego nos regresamos para ver si hay más código aquí para seguirlo ejecutando. Voy a darle run file, ingresa número 1, 6 más 3 nos va a dar un 9, ya nos da el resultado que es el de aquí de suma, pero sigue con las líneas de aquí, ingresa n1, le colocamos otra vez el 6, ingresa n2, cuando le dé un 3, va a leer el 3 en n2, luego va a mandar llamar el método y va a ejecutar lo que tiene aquí adentro. Vamos a revisarlo, 3 y la resta es 3. Este sería el segundo ejemplo de métodos. Estos son métodos con paso de parámetros. Vamos a ver un tercer tipo de métodos, que sería un método con retorno y con paso de parámetros. Quiere decir que aquí en el tipo tenemos que decirle qué es lo que queremos que devuelva el método. El método nos puede devolver un resultado. Y como vimos con paso de parámetros, vamos a recibir los parámetros que sean necesarios. Vamos a hacer el ejemplo. Vamos a hacer ahora una multiplicación. Por ejemplo, vamos a utilizar estos mismos números, n1 y n2, para también hacer una multiplicación. Ya hicimos la resta. Ahora, antes de mandar llamar el método, porque no existe, aquí hay que crear primero el método. También aquí es un tip, realmente a la programación en Java no le interesa el orden
que tengan los métodos. Quiere decir que si está primero suma, no significa que tenga que estar primero suma en el código. Podemos observar que está primero resta y luego suma, pero mandamos llamar primero a suma y luego a resta. Realmente no le interesa. Cuando mandamos llamar un método, la programación lo que hace es buscar en todo el código dónde está y lo ejecuta. No le interesa tanto el orden. Entonces voy a crear aquí el método de la multiplicación. Va a ser igual de tipo público, public, static. Y aquí es lo interesante, ya no va a ser void. Recuerden que lo hacíamos void porque no devolvía valores el método. Pero como ahora queremos que nos devuelva el resultado, aquí hay que identificar qué es lo que nos va a devolver. Como declaramos dos variables double, n1 y n2, la multiplicación probablemente también sea de tipo double. Quiere decir que el resultado que vayamos a devolver es muy probable que sea double. Entonces es un método público, estático para que no pierda valores y nos va a devolver un valor double. Voy a llamarle multiplicación. Creo mi llave, voy a declararle, voy a decirle que va a recibir un valor n1 de tipo double y va a recibir un valor n2 también de tipo double. Otro tip, no es necesario que siempre reciban del mismo tipo. Puedo recibir un valor de tipo float c y puedo recibir un valor de tipo char x. Y así podemos recibir parámetros. No hay ningún inconveniente. Se dan cuenta, no marca error. Pueden recibir los valores que ustedes quieran. Pueden combinarlos. Para este caso solamente vamos a recibir dos valores, double n1 y double n2. Aquí nos marca error porque nos dice que se espera un valor de retorno. Precisamente aquí le dijimos que vamos a devolver un double, pero aquí nos dice, aquí nos ha devuelto algo, por eso es que marca error. Vamos a devolverlo hasta el final. Voy a declarar una variable de tipo double que se llame multi, por ejemplo, mult nada más. Voy a decirle que mult va a ser igual a n1 por n2. Esta es mi multiplicación. Pero aquí no voy a mostrar el resultado, voy a regresárselo a donde mandan llamar al método. ¿Cómo devolvemos un valor? Con la palabra return. Y le voy a decir a quién quiero devolver. Voy a devolver a mi variable mult. Podemos observar que se quita el error porque ya colocamos el return. El return quiere decir que va a devolver algo. Entonces aquí voy a declarar una variable double que se llame m, por ejemplo, y le voy a decir que m va a ser igual a lo que tenga multiplicación. Vamos a mandar llamar el método y le vamos a mandar al valor n1, n2. Fíjense, esta línea hace tres cosas. La primera de ellas es manda llamar el método. Después de que manda llamar el método, la segunda es que le manda parámetros, le manda n1 y n2, pero al mismo tiempo esta línea va a devolver un valor. Esta línea hace tres cosas: manda llamar el método, manda parámetros y al mismo tiempo devuelve un resultado. Por eso es que se lo estoy asignando a m. El resultado que vaya a devolver el método multiplicación se lo asigno a mi variable m. ¿Para qué se lo asigno? Para mandar en pantalla el resultado. La multiplicación es 2 puntos y concatenamos la variable m. Entonces vamos a ver cómo funciona. El programa va a mandar primero llamar el método suma, hacemos la suma, después pide los datos, manda llamar el método de resta, hace la resta. Y después, con los mismos valores que pedimos, vamos a mandárselo ahora al método multiplicación, que aquí está. Hacemos la multiplicación, devolvemos el resultado, ese resultado se lo asignamos a una variable y lo mostramos en pantalla. Veamos que funcione de esa manera. Ingreso un número 6, 3, hace primero la suma. Muy bien, ahora vamos a ingresar el mismo 6 y el 3, va a mostrar la resta y después va a mandar la multiplicación. Y creo que tenemos 6 por 3, 18.
Este es la tercera forma de mandar un método. Hay demasiadas formas de hacerlo, pero digamos que estas son las tres principales. Espero que no tengan muchas dudas. Por favor, si las llegaran a tener, háganme comentarios en el canal y aquí estoy a sus órdenes. Que tengan buen día. Hasta luego.